Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. Pues bien, hoy vengo a deciros, a confesarme, porque si bien estamos ya a puntito de caramelo para el marzo asiático, yo ya he hecho mi tarea, mi selección de libros que podéis ver por aquí, que os dejé ya en un vídeo anterior. Y pues probablemente me estéis viendo aquí porque la Rocío del pasado ya ha hecho su trabajo, pero en realidad no esté pues leyendo muchísimo, porque este día 29 de febrero me voy a estar sumergiendo de lleno en la cultura asiática, pero de otra manera. Y es que sale Final Fantasy VII Rebirth. Y yo no sé si lo he dicho alguna vez por aquí, pero bueno, soy bastante aficionada a la consola, aunque por culpa de la edad adulta juego menos de lo que me gustaría, pero es que en especial soy súper fan de la saga Final Fantasy. Así es que, pues eso, probablemente mi lista de lecturas o mis lecturas reales a lo largo de marzo se vean un poco mermadas porque voy a dedicar menos tiempo a leer y más tiempo a jugar a la consola. Pero, oye, marzo asiático, marzo asiático. En cualquier caso, para que sí que cumpláis al otro lado de la pantalla, si es que no sois aficionadas a la consola como es mi caso, o a Final Fantasy en particular como es mi caso, pues eso, vengo a traeros una lista de recomendaciones, esta vez sí, de libros que sí que he leído y que me parecen lecturas muy interesantes para hacer a lo largo de este mes de marzo. He querido traer una pequeña representación de géneros diversos para que haya, pues eso, para todos los públicos, pero sí que he notado que tengo ciertas carencias en cuanto a lecturas asiáticas. Bueno, para empezar, en cuanto a países, ¿no? Porque suelo circunscribirme mucho a Japón, Corea, alguna pincelada de China, poquita cosa más. He leído algo anecdótico en cuanto a, por ejemplo, a Vietnam, a algún otro país, pero poca cosa. Me gustaría ampliar mucho más esta variedad y entonces pues estaría genial tener recomendaciones, aunque yo ya he estado por ahí buscando, pero claro, dentro de lo que yo puedo recomendar vais a encontrar muy sesgada esta lista por lo que yo ya he leído. Y por otro lado, en cuanto a géneros, porque sí que noto carencias en algunos géneros como la romántica, y es que buscando entre las lecturas que yo misma he hecho de origen asiático, pocas cosas hay que sean romántica pura como tal, ¿no? Sí que hay historias en las que hay romance y tal, pero que son algo mucho más mixto, ¿no? Combinación de géneros o un género en el que de repente aparece una relación romántica, pero no porque sean romántica como tal. Y eso me hace pensar, ¿conocéis libros de romántica asiática? Dejádmelo saber porque me interesa bastante. Así que nada, después de toda esta introducción tan larga, vengo a deciros que hoy lo que traigo es una lista de recomendaciones para leer durante marzo asiático. Pero antes de empezar, ya sabéis, os cuento un poquito de qué maneras podéis apoyar al canal y ayudar en su visibilidad, porque YouTube a los canales pequeñitos nos muestra menos. Así es que, pues como siempre, os podéis suscribir, podéis darle a la campanita precisamente para que os avise cuando subimos un nuevo vídeo, podéis darle a me gusta, no me gusta, podéis compartirlo con personas a las que penséis que les puede interesar el contenido del canal y, por supuesto, dejar un comentario, en este caso, como he dicho, con recomendaciones. Y ya, por supuesto, recordaros que tenéis aquí debajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistazo, además del enlace al grupo general del Club de Lectura de Una Fantasía de Club, donde leemos fantasía, ciencia ficción o terror, y que, bueno, pues ya tenemos la lectura del mes de marzo, que también va a ser de literatura asiática. Y ahora sí, no me hago más pesada y comenzamos. Lo primero que quiero recomendar es un libro para esos lectores de narrativa un poco más fuera de algún género señalado y que están acostumbrados a una literatura, pues eso, más japonesa, más pausadita, más reflexiva, en la que quizás no pase nada, ¿no? Y, por supuesto, no puede ser otro Kokoro. Es un clásico de la literatura japonesa contemporánea. Y bueno, ya sabéis, está escrito por Natsume Soseki. La edición que yo tengo es la de Impedimenta, que es preciosa también, pero sé que hay alguna otra
que es espectacular, no sé si es de Satori, puede ser, que tiene una cubierta preciosa y bueno, hay diversas ediciones, ¿no? Y son muy bonitas y el contenido como tal no me parece un libro difícil, porque sabéis que muchas veces la literatura asiática o en particular la japonesa es un poco compleja en cuanto a que como no eres capaz de empatizar demasiado a veces porque el tema emociones es mucho más contenido, pues se hace un poco arduo quizás, ¿no? En este caso no me parece así, porque precisamente es algo mucho más intimista y tenemos la vida de dos personas, ¿no?, que se encuentran. Tenemos la vida de un niño que conoce a una persona mayor y entabla una especie de relación de amistad con esta persona, de admiración y un poco quizás de curiosidad, ¿no?, por conocer quién es y su historia personal, ¿no? Entonces, pues vamos viendo cómo evoluciona la vida de este niño y cómo va creciendo poco a poco, a la vez que vamos viendo pues cómo se genera ese vínculo entre ellos dos, cómo se va fortaleciendo con el paso de los años. Y es algo, ya digo, muy pausado, muy reflexivo, muy cotidiano, pero pues sí que vas generando ese vínculo que quizás no se encuentra en todos los libros de literatura japonesa en este caso, ¿no? Por otro lado, además, pues vamos conociendo la historia de esta persona mayor que bueno, pues es un poco quizás hermética al principio, no hermética como tal, sino más bien pues que pone esa barrera entre los dos en cuanto a su historia del pasado, ¿no? Y quién es, ¿no? Entonces, pues también es un poco acompañarles en esta historia y en este conocimiento, ¿no?, del uno al otro, sobre todo de la persona joven a la persona más mayor, que poquito a poco va abriéndose camino y abriéndose hueco dentro de la vida de Sensei, de esta persona mayor, que va abriéndose muy lentamente, como digo, y bueno, pues a mí me gustó bastante, así que una historia muy bonita, muy cotidiana, que recomiendo muchísimo y que yo leí porque es súper recomendada por muchísimas personas, como pues la propia Magrat Almu de Magrat Ajos Tiernos, que es la que promueve Marzo Asiático, o mi amiga Laura de la O by the Sea, que es uno de los libros que cambiaron su vida, ¿no?, y que han influido mucho en pues la persona que es hoy en día. Damos un salto ahora a la fantasía, porque como no iba a haber representación de fantasía aquí, ¿verdad? Y tengo un par de recomendaciones. Una de ellas es 6 grullas de Elizabeth Lim. Este está publicado por Minotauro y es primera parte de una trilogía que ahora creo que, no sé si es en el mes de finales de marzo, primeros de abril, va a salir la segunda parte. Así que bueno, pues yo muy contenta porque me gustó mucho. Es un libro muy ágil. Es cierto que a nivel edición como tal, pues hay cosas en la traducción, no voy a entrar en ese jardín, pero lo que es la historia como tal a mí me gustó mucho, muy envolvente, con mucho folclore y mucha tradición asiática, china en particular. No sé, me gustó muchísimo y es una adaptación del cuento de Los 6 cisnes. Ya sabéis, es una chica que pertenece a una familia un poco más o menos pudiente, que tiene 6 hermanos y que por circunstancias estos 6 hermanos son convertidos en 6 grullas y ella no se puede comunicar. Entonces, pues es el viaje de esta chica intentando romper esta especie de maldición, tanto que pesa sobre ella, así como sobre sus hermanos, para que pues eso, dejen de ser grullas, ¿no? Entonces, bueno, el punto de partida es esta aventura. Es una heroína muy particular que además se las ve muy complicadas porque no puede comunicarse, entonces imaginaos, ¿no? Y sin embargo, sí que conocemos todos sus diálogos internos y alguien con quien sí se puede comunicar de una manera un tanto peculiar. Entonces es bastante divertido en este sentido, porque hay conversaciones pues eso, muy divertidas, hay por ahí también cierta presencia sobrenatural, bueno, más sobrenatural fantástica, ¿no? Dragones, tal, bueno, pues hay mucha mitología, mucho folclore. Es una novela que me resultó muy ligera, muy sencilla, porque parece un cuento, ¿no? Entonces, al final, todo este halo de fantasía, de cuento, de mito y tal, te atrapa mucho, y las descripciones, todo esto, la verdad que a mí me gustó muchísimo, me pareció muy envolvente, me pareció
como que te conduce muy bien la historia, ¿no? Y además tiene un componente que yo no me esperaba, que es una figura femenina que tiene un arco de personaje muy interesante y que acompaña a nuestra protagonista pues desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y vas viendo la evolución, ¿no?, de lo que sientes hacia ese personaje. Y por otro lado, la segunda recomendación que tengo que hacer es Escamas de luz de Benjanum, un apellido impronunciable, que es de Duerme Vela, que es una obra maravillosa que entró en mi top de mejores lecturas del año pasado. En este caso, además, sí que tenemos un componente romántico dentro de esta fantasía, porque al final tenemos la historia de la arquera divina y la diosa de la luna, y pues tenemos diferentes relatos iniciales que son como previos, y posteriormente tenemos una novela corta sobre la sobrina de ellas dos, ¿no? Entonces en todas ellas tenemos ese componente de fantasía y mitología, pues ya digo, porque estamos hablando de la diosa de la luna y de la arquera divina, y por otro lado tenemos ese componente, ese factor romántico, porque siempre hay alguna historia de amor y vamos viendo un poco en esos relatos cómo se inicia esta historia de amor entre ellas dos, ¿no? Y cómo va superando obstáculos para conseguir estar juntas. Entonces tenemos un montón de mitología descrita de una manera súper poética, que eso puede hacerlo un poco arduo también, un poco difícil quizás para quienes no estén acostumbrados a este estilo tan lírico, ¿no? Y además tenemos ese factor de que no es algo terrenal, estamos hablando de dioses, entonces todo es como mucho más abstracto y tenemos que hacernos una composición mental que a lo mejor es un poco difícil asociar a cosas que conocemos, pero sí, o sea, es que no hace falta, porque la novela es extremadamente sensorial y colorida y te describe a la perfección pues esa paleta de colores, esa paleta de olores, esa paleta de luz. Me veía muy dentro de una historia bella, ¿no? Bella, es como una pieza de arte en muchos aspectos. Y luego además tenemos la historia corta final, pues con la sobrina, como digo, de ambas, que están en una época, como digo, más contemporánea, más actual, y vamos viéndolo perfectamente también, y vemos cómo ella es alguien que no quiere ser y cómo quiere buscar un poco su camino, cómo es capaz de desafiar los consejos de las personas que sí que la quieren bien o que saben a lo que va abocada si continúa por determinados caminos, y que también pues conoce la intensidad del amor, del desamor, del desengaño, ¿no? Y un poco todas esas dificultades. Un eje central dentro de toda esta fantasía, como digo, es ese amor, ¿no? Y quizás esta es la representación en la que la romántica se puede ver un poquito más, y damos otro salto de género y nos sumergimos en el thriller. Y mi recomendación, como no podía ser de otra manera, y creo que pues vais a conocerla muchas, es Penitencia de Kanae Minato. Este está publicado por Nocturna y sé que tiene otra obra, al menos traducida al español, que es Confesiones, pero yo no la he leído, así es que recomiendo esta. Y tengo entendido además que pues sus obras siguen más o menos el mismo esquema, ¿no? El mismo estilo y el mismo esquema en cuanto al desarrollo de la trama. Aquí lo que nos encontramos es un grupo de amigas, son chicas de colegio, son niñas, y una de ellas es además recién llegada al pueblo. Entonces, bueno, pues resulta que un día están jugando y una de ellas aparece pues sin vida. Entonces tenemos un poco este grupo de chicas que no son capaces de identificar, a pesar de que estaban allí, no son capaces de identificar a la persona culpable o de arrojar luz sobre este caso. Entonces la madre de la víctima les dice que si no ayudan a que se esclarezca todo esto antes de que el crimen prescriba, sufrirán una penitencia pues que impondrá ella misma, ¿no? Así que pues vamos viendo desde la perspectiva de cada una de estas niñas su vida, su implicación un poco en este hecho, qué fue lo que vivieron y por dónde ha ido llevándoles la vida hasta el momento presente, ¿no? Que digamos que es ya en el futuro, muchos años después de este suceso. Entonces vamos viendo cómo este sentimiento de culpa va pesando sobre ellas y cómo han ido afrontando su día a día después de aquel trauma tan grande, ¿no? Tenemos también por ahí planeando la sombra de esta penitencia, de esta amenaza, y cada capítulo, como digo, es
un punto de vista diferente. Es como ir completando el puzzle, es bastante satisfactorio ir llenando esos huecos. Vamos poniendo un poco todo en perspectiva, vamos alejándonos de los árboles para poder ver el bosque al completo y cerrar un poco toda esta historia. Es una obra que además no se corta en dureza, no cruda en cuanto a lo que te muestra, sino a esa intensidad de la carga que llevan, ¿no? y un poco pues lo que vivieron. Y ya por último quería hacer una pequeña recomendación de manga o de novela gráfica. No quería que esto pasase desapercibido porque creo que es algo bastante importante y bastante significativo dentro de determinadas culturas asiáticas, ¿no? Así es que mi recomendación, además en uno de los casos, es de novela histórica y se trata de La espera de Kim Suk-gendri Kim, creo que lo he dicho bien, y está publicada por Reservoir Books. También entró en mi top de mejores lecturas y en este caso tenemos la historia de familias que se vieron separadas pues con la separación de Corea, ¿no? Y cómo familias del norte emigraron hacia el sur, cómo algunas consiguieron llegar y otras no. Y vamos viendo cómo a través de los años tienen que mantenerse a la espera de volver a reencontrarse, ¿no? Es una historia muy dura, es una historia muy difícil. Lo peor de todo es que sabemos que son historias reales. Vamos viéndola desde la perspectiva de quienes se fueron, quienes se quedaron. Vamos viendo un poco todo esto y la verdad es que resulta sobrecogedor. Muchas veces leemos historias de fantasía que, bueno, pues somos capaces de filtrar y quizás no duelen tanto porque no son historias reales, pero es que la realidad supera la ficción con creces en cuanto a crueldad en la mayoría de los casos, porque el ser humano siempre es su peor enemigo. A veces da cierto pudor incluso porque es como estar espiando por un agujerito el dolor de otras personas y es muy intenso. Yo evidentemente lloré, no diría en cada página, pero bueno, tampoco mentiría si dijera que lloré mucho. En este caso además el dibujo es muy sencillo, pero las expresiones faciales tienen una grandísima importancia y te transmite muy bien pues esas sensaciones, ¿no? Y el dibujo me parece que es bastante efectivo, ¿no? Y además es una manera muy sencilla, por así decir, muy accesible, ¿no? Y muy asequible de conocer determinadas pinceladas de historia, ¿no? Que quizás de otra manera pues no conoceríamos. Y ya por último, la última recomendación de manga es la serie de El castillo a través del espejo. Sé que hay una novela también, pero lo que yo he leído es la serie de manga que está publicada por Milky Way y que consta solo de 5 tomos, que ha sido un viaje. En este caso mezcla un poco, o a través del filtro de la fantasía nos habla de acoso escolar y de bullying y de pues ese sufrimiento que les conlleva. Así es que pues tenemos, como digo, a estos niños, tenemos sobre todo una protagonista principal que pues por una serie de circunstancias no va al colegio, decide que no va a acudir más al colegio y en una de las mañanas que está en su casa, uno de los espejos como que se ilumina y ella es capaz de cruzar al otro lado. Así es que aparece en un castillo con otros chicos y chicas y hay alguien, su anfitriona, les dice que si son capaces de encontrar una llave podrán pedir un deseo, el que quieran. Entonces pues van a tener un periodo muy largo en el que van a poder volver a este castillo de manera recurrente y vamos viendo un poco los vínculos que se generan entre ellos, cómo ellos van curando sus heridas poco a poco, nos van presentando la historia de todos ellos y a mí me gustó muchísimo, conecté muchísimo con la historia. Me dolió también porque, bueno, aunque esté, como digo, con ese filtro de fantasía, de historia de cuento un poco, pues la historia personal de cada uno de ellos son historias reales, o sea, que puedes ver hoy en día, ¿no? Y que es una temática y un lastre, una lacra de esta sociedad actual que, pues eso, que tenemos de manera muy cotidiana en nuestro día a día y que podemos totalmente vincular a nuestro presente, a personas que conocemos, a nuestra propia familia y entonces pues eso lo hace
un poco más difícil y más duro, ¿no? Una obra de 10 y que además pues tengo los antiguos blogs que hacía leyendo manga, en las que si queréis saber un poquito más, pues podéis profundizar en esta historia, ¿no? Con estos blogs, como digo. Y hasta aquí las recomendaciones. Tengo más recomendaciones de otros años en los que he participado en Marzo Asiático y os los dejaré por aquí por si les queréis echar un vistacillo. Por supuesto, estaré encantada, como he dicho, de que me deis vuestras sugerencias y recomendaciones. Y ya solo me queda recordaros que tenéis aquí debajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistacillo, ya sabéis, en la que estoy más activa y más presente, y que también tenéis el enlace al grupo general del Club de Lectura de Una Fantasía de Club. Muchísimas gracias por estar aquí en un video más y nos vemos en el siguiente. Chao.